Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de DBA Rodrigo Muñoz, el podcast donde traducimos noticias y documentos complejos al lenguaje de todos los días. Soy Rodrigo Muñoz, y hoy tenemos un programa de larga duración, de contenido para entender, sin tecnicismos, el estudio de Impact of Trump Administration's 2 and the Term Trade Tariffs on the US and World Economy, publicado en el International Journal for Multidisciplinary Research en abril de 2025. Prepárate un cafecito, acomódate y acompáñame en este recorrido por los beneficios, riesgos y proyecciones que surgen del regreso de los aranceles elevados al comercio internacional, según las propuestas de Donald Trump para su segundo mandato. 1. Contexto y marco general. Para arrancar, pongamos el escenario. El 20 de enero de 2025, Donald Trump juró como presidente de Estados Unidos por segunda vez. Apenas unos días después, firmó una orden ejecutiva imponiendo aranceles, o tariffs en inglés, de 25% a las importaciones de Canadá y México, de 10% a las de China, que luego subió al 20%, y del 10% a energía canadiense. Estas medidas buscaban, según la Casa Blanca, proteger empleos estadounidenses, reducir el déficit comercial y frenar el flujo de drogas ilícitas e inmigración ilegal. Sin embargo, resulte familiar o no, estas nuevas barreras rompían con la continuidad del USMCA, el TLCAN renovado, que eliminaba aranceles para la mayor parte del comercio con México y Canadá. Así que, en poco más de 2 semanas, la política comercial de Norteamérica sufrió un giro radical, con consecuencias que este paper se dedica a describir. 2. ¿Cómo afecta la economía de EU? 2.1 Beneficios para industrias domésticas. En primera instancia, las industrias más protegidas sintieron alivio de la competencia externa. Según el estudio, fabricantes de automóviles como Stellantis, Ford y General Motors vieron una ventaja: las tarifas elevadas encarecen los autos importados y las piezas extranjeras, de modo que los modelos ensamblados en Estados Unidos se vuelven relativamente más baratos para los consumidores norteamericanos. Lo mismo ocurre con el acero y el aluminio canadiense, y con los tractores o maquinaria agrícola de México. De pronto, producirlos localmente luce más competitivo. Pequeñas empresas manufactureras en el cinturón industrial del Medio Oeste experimentaron un repunte de encargos, pues parte de la producción antes importada regresó a fábricas locales. En cifras, el paper cita una reducción de 4% en esas importaciones en el primer trimestre, y un aumento de 1,2% en el empleo manufacturero. Son números moderados, pero suficientes para que cámaras sectoriales que agrupan a miles de pymes respalden la medida. 2.2 Riesgos de encarecimiento y pérdida de poder adquisitivo. Pero la otra cara de la moneda es que las tarifas elevadas no solo protegen industrias, sino que actúan como un impuesto a los consumidores y a las empresas que dependen de insumos importados. Por ejemplo, si un camión Ford lleva neumáticos o repuestos de México, el costo de esos componentes aumenta un 25%, y ese sobreprecio termina reflejado en el precio final del vehículo o en ajustes de costes operativos. El estudio reporta que, para sectores como el de la construcción, los materiales clave, acero chino, cemento mexicano y madera canadiense, encarecieron el costo de edificar viviendas entre un 4% y un 6% adicional, sobre las subidas ya vigentes por la inflación global. Es decir, un proyecto que originalmente costaba 200.000 USD puede subir hasta 212.000 USD solo por estos aranceles, y si se suma inflación, podría rozar los 220.000 USD. Además, el consumidor común ve como la electrónica, que importa masivamente de China y México, cerca de 500.000 millones USD al año, sufre incrementos de precios. La empresa Best Buy, por ejemplo, advirtió de una subida promedio de un 5% en sus gadgets, desde laptops hasta televisores, y preveía que sus márgenes se resintieran si no trasladaba el coste al comprador. 2.3 Proyecciones de empleo y PIB. La investigación utiliza datos del OCDE y del FMI para proyectar inflación y crecimiento. Con estos aranceles, la inflación en EU podría aumentar entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales al año, echen mano de más ayuda social para suavizar el golpe. Respecto al PIB real, se calcula una contracción de entre 0,5% y 1,5% a medio plazo, 1-2 años, pues la menor competitividad de las exportaciones, afectadas por represalias, y el encarecimiento de insumos hunden la inversión privada. Eso sin contar las tensiones monetarias que podrían provocar alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, buscando domar la inflación importada. 3 Efectos globales y represalias. 3.1 China y las represalias mutuas. No podía faltar, China respondió con aranceles propios sobre soja, maíz y ganado vacuno de Estados Unidos, productos que EU exporta por valor de 25.000 millones USD anuales. El paper señala que las exportaciones agrícolas cayeron un 15% en los primeros 6 meses tras el anuncio de represalias. Eso golpea a agricultores del Medio Oeste, generando pérdidas de renta para miles de familias rurales. Para compensar, EU ha lanzado subvenciones directas, pero ese gasto extra eleva aún más el déficit fiscal. Además, China busca diversificar sus compras agrícolas en Brasil y Argentina, lo que podría alejar a largo plazo a su mercado de granos del sur de los productores estadounidenses. 3.2 Unión Europea y el bloque transatlántico. En Europa, los aranceles a automóviles, 10%, y al aluminio encendieron protestas en Alemania, donde el sector del auto exporta anualmente 60.000 millones USD a EU. El gobierno alemán impuso gravámenes similares a productos agrícolas norteamericanos, whisky, mantequilla de maní, motos Harley-Davidson. El resultado, tal como muestra el paper, fue un freno del 6% en comercio UE-EU. Y una ligera caída del 0,3% en el PIB alemán, concentrada en Baja Sajonia y Baviera, zonas muy ligadas a la industria automotriz. 3.3 Canadá y México,
el golpe al Tlcan reescrito. Por su parte, Canadá y México, socios del USMCA, vieron truncada la libertad de comercio. Canadá subió aranceles a 20.000 millones USD de productos, mantequilla de maní, motos, jugo de naranja. México replicó con un 25% a maquinaria agrícola y autoparts. El efecto neto fue una caída del 8% en el intercambio intrarregional y un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo en estados fronterizos como Texas, Nuevo León y Ontario. No solo se retrasaron componentes, también se encareció el transporte, pues camiones cruzan fronteras con más papeleo y costes aduaneros. 4 beneficios concretos y casos de éxito. Detengámonos ahora en algunos beneficios que el paper destaca con ejemplos reales. 1. Manufactura de electrodomésticos en el Medio Oeste. Una fábrica de Whirlpool en Ohio reportó un aumento de pedidos de refacciones que antes venían de México. Incrementó su plantilla en 150 empleos en 6 meses y expandió sus líneas de producción de lavadoras. 2 productores de acero en Pensilvania. Una acerera de Pittsburgh, que había cerrado líneas por competencia asiática, reabrió un horno y contrató a 200 obreros. Sus ventas subieron un 12% en el primer trimestre tras los aranceles al acero canadiense y europeo. 3 granjas de maní en Georgia. Al subir los aranceles a mantequilla de maní canadiense, se incrementó el consumo del maní doméstico en supermercados, beneficiando a 50 granjas medianas. Las ventas de la cooperativa de maní de Georgia repuntaron un 18%. Estos casos ilustran que, para sectores específicos con capacidad de producción local, las tarifas pueden reactivar economías regionales y sostener empleos. 5 riesgos indispensables de considerar. No obstante, más allá de los titulares, el estudio subraya riesgos sistémicos que no conviene ignorar. 1. Inflación de alimentos y energías. Y los aranceles encarecen fertilizantes, acero para maquinaria agrícola y gas importado, el costo de producir alimentos sube, y la cadena pasa el cargo al consumidor, provocando malestar social. 2. Daño a cadenas de suministro integradas. Muchas fábricas europeas o asiáticas venden autoparts a las plantas de automóviles en EU. Interrumpir esas rutas daña la use time y obliga a las empresas a mantener inventarios mayores, lo que encarece la producción global y disminuye eficiencia. 3. Aumento del déficit fiscal. Para subsidiar a agricultores o industrias favorecidas, el gobierno debe destinar gasto extra, lo que engorda la deuda pública. A largo plazo, tasas de interés más altas penalizan a todos. 4. Pérdida de influencia global. Al actuar fuera de la Organización Mundial del Comercio, el paper documenta 5 casos de violaciones a procedimientos de arbitraje. Deja de ser faro de reglas multilaterales y abre paso a potencias como China para dictar normas en foros alternativos. 5. Reconfiguración geopolítica. Países como Vietnam, India y Tailandia aprovechan la oportunidad para atraer inversiones manufactureras que huyen de la tensión China, convirtiéndose en nuevos hubs globales. Proyecciones, ¿hacia dónde va la economía mundial? El documento cierra con un análisis de escenarios para los próximos 5 años. Escenario base, moderado aranceles estables al 25%/20%/10% según país, UE y Asia aplican represalias Midavals. La inflación global se ubicaría en un 5% anual y el crecimiento mundial ralentiza de 3% a 2,3%. Perdería 0,7 pp de PIB, mientras China caería 0,4 pp y la UE 0,5 pp. Escenario extremo, escalada si amplía 35% y China/EU responden simétricamente, el mundo podría entrar en recesión leve en 2026, el PIB global caería 0,2% y el comercio mundial descendería un 12%. Escenario adaptativo con acuerdos regionales robustos, RCEP en Asia aumentaría flujos entre sus miembros, el comercio intra-Asia crece 9% y compensa parte de la caída en transatlántico. Para 2028, Asia representaría el 35% del comercio mundial, superando a un EU fragmentado. Los autores concluyen que, sin una reorientación hacia la cooperación multilateral y la modernización de la OMC, la economía global se fragmentará en bloques, con costos elevados y volatilidad crónica. 7 reflexiones finales y lecciones para el oyente. ¿Qué podemos llevarnos a casa tras este análisis? 1. Las políticas comerciales importan no solo a expertos, sino a tu bolsillo. Los altos aranceles suben la factura del supermercado, tu factura de luz y el precio de tu próximo auto. 2. La protección de industrias locales tiene un costo en otros sectores y en el presupuesto público. Piensa en un escudo que cubre una región, pero deja el resto descubierto. 3. La diversificación importa. Si dependes de un solo proveedor de un insumo crítico, greens de China, acero de Canadá, sufrirás golpes. Países y empresas ya están aprendiendo a mover producción a otros países con menores aranceles. 4. Vigila la inflación y la deuda, no solo el déficit comercial. A veces, ganar un punto en exportaciones significa perder 5 puntos en crecimiento real por mayor déficit fiscal. 5. La solución pasa por el equilibrio, usar medidas defensivas puntuales y complementarlas con acuerdos regionales y multilaterales eficientes para mantener abiertas las cadenas de valor global. En definitiva, las medidas arancelarias de la segunda administración Trump son como un bisturí quirúrgico mal calibrado, pueden extirpar una dolencia, la competencia desleal externa, pero a costa de cortar tejido sano y generar cicatrices que tardan años en cicatrizar. Para la próxima vez que escuches a un político prometer hacer pagar a los extranjeros, recuerda que en la economía global toda acción trae reacción, y esas reacciones pueden golpear tu vida cotidiana, tus precios, tus empleos y hasta la estabilidad de tus ahorros. Y con esto llegamos al final de nuestro extenso episodio. Espero que te haya servido para entender mejor los pros, los contras y el futuro que nos espera con estas políticas comerciales extremas. Si te gustó, compártelo, suscríbete y déjame tus preguntas o comentarios en las redes. Soy _inversa, nombre del locutor, y esto fue Mundo en Perspectiva. Hasta la próxima, cuídate y mantente bien informado.